Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Vamos a ver, vosotros habéis sido imitadores. Habéis recibido la palabra no como palabra de hombres, no como una filosofía de maestros humanos, la habéis recibido como palabra de Dios. Entre otras razones, porque efectivamente habéis visto que no hay una diferencia entre lo que nosotros enseñamos y cómo nosotros vivimos. Se puede creer que efectivamente esto es palabra de Dios, siquiera por la manera en que nosotros vivimos y os dimos ejemplo de cómo hay que vivir. Esto es bastante claro en ese sentido. Pero esto no es mérito de Pablo, esto no es mérito de Timoteo, esto no es mérito de Silas. Esta es la conducta normal que deben de seguir iglesias normales. Vosotros os habéis ido desarrollando en medio de la tribulación exactamente igual que las primeras iglesias cristianas, que las primeras congregaciones, que las primeras asambleas cristianas que estaban en Judea. Y esto es importante que lo sepáis. Es fantástico lo vuestro, pero no es excepcional, es la forma de vida normal que tiene que tener una congregación. Y de hecho en Judea, donde además han tenido a los apóstoles mucho tiempo con ellos, donde muchos llegaron a conocer directamente a Jesús, se han comportado de la misma manera. Y lo que vosotros habéis padecido de los tesalonicenses, ellos lo han padecido los judíos. Y lo que viene a continuación, supongo que con la ley que votó el Congreso de este país hace pocos meses, nos lo van a ordenar borrar o arrancar de las Biblias, porque lo que aparece es tremendo. Versículo 14, porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos. Versículo 15, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres. Lo que dice aquí Pablo es tremendo. Hombre, sí, los que clavaron a Jesús en la cruz eran legionarios romanos, pero no nos engañemos. Quien lleva a Jesús ante Pilato para que lo condenen a muerte son las autoridades del templo. Son los dirigentes espirituales de la nación judía. El mismo Pedro, como vimos cuando estudiamos Hechos, cuando está delante del Sanedrín, dice, vosotros habéis crucificado al Mesías. Y alguno podría decir, no, los romanos que son unos canallas, son gentiles, son goín, son opresores, son invasores, nosotros no, vosotros. Si vosotros no hubierais detenido a Jesús, si no hubierais sobornado a Judas para que os señalara dónde estaba y así poder prenderlo, no hubierais podido hacer nada. Es más, vosotros lo habríais ejecutado de haber podido. El problema es que los romanos privaron al Sanedrín del jus gladi, de la posibilidad de imponer la pena capital, la pena de muerte, y no os quedó más remedio que ir a entregarlo a Pilato. Y delante de Pilato hasta ahí vais cambiando las acusaciones para que al final lo enviara a la cruz. Y cuando Pilato, recurriendo a un privilegio del gobernador en Pascua, de soltar a un condenado a muerte, os dio la posibilidad de que Jesús no fuera ejecutado, vosotros preferisteis que os soltaran a un ladrón que era un asesino. De manera que no nos engañemos. Claro que sois responsables de esa muerte de Jesús. Y por otro lado, la muerte de Jesús no es excepcional. Vuestra historia como nación no es una historia de respeto a los profetas y mira tú por dónde aparece Jesús y lo matáis. No. Vuestra historia es exactamente igual que la parábola de Jesús de la viña. Les iba enviando el dueño de la viña
criados, a uno le pegaban una paliza, a otro lo apedreaban, a otro lo expulsaban, mandó al final al hijo y al hijo lo mataron, en la idea de que finalmente ellos se quedaban a administrar la vida. Y eso es lo que ha sucedido. No ha habido un profeta que lo haya pasado bien con vosotros, todo lo contrario. A Juan el Bautista, vuestro rey, lo decapitó. A Jeremías lo metisteis en un pozo de lodo a ver si había suerte y se moría. Y no se murió por misericordia. A Isaías lo aserraron. Elías tuvo que huir. Tenéis un historial verdaderamente tremendo. Y por supuesto el historial tenía que consumarse con la muerte de Jesús. Y la afirmación que viene a continuación por parte de Pablo es terrible. Versículo 15, no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres. Si pensáis que vuestra conducta agrada a Dios, estáis muy equivocados. Podéis repetir una y mil veces que sois el pueblo elegido, que tenéis una situación especial. La manera en que os comportáis a Dios no lo agrada. Pero es que además es una conducta opuesta al resto del género humano. Como dice el versículo 16, impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven, así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Ahí habría que traducir, porque Pablo está utilizando una forma de redacción que es propia de los profetas, vendrá sobre ellos la ira hasta el extremo. Y en una clara referencia a cómo muy pocos años después lo que sucedería es que Jerusalén y el templo con ella, tal y como profetizó Jesús, y aparece en Mateo 24, y aparece en Marcos 13, y aparece en Lucas 21, fueron arrasados. Esa generación colmó totalmente la maldad. Y por cierto, ese no solo es un análisis cristiano. Si alguno tiene la buena idea de leer La Guerra de los Judíos, de Flavio Josefo, que era un fariseo del siglo I, Flavio Josefo dice que esa generación del templo fue la más perversa y que no había la menor duda de que el templo y Jerusalén habían sido arrasados como un castigo de Dios por la maldad de los judíos. Y Flavio Josefo era un fariseo, no era cristiano ni cosa parecida. Se refiere a Jesús en un par de ocasiones en sus obras históricas, pero la descripción que hace de la maldad de esa generación, por supuesto, cualquiera consideraría que es antisemita si la escribe alguien que no es judío. Con la definición de antisemitismo que ha aprobado el Congreso de este país, pues si eso pasa al Senado, imagino que estos versículos habrá que sacarlos de nuestras Biblias, de manera que guarden bien una copia de la Biblia que esté entera por lo que pueda suceder en el futuro. Porque, de acuerdo con la definición de antisemitismo, no podemos relacionar la muerte de Jesús con los judíos. Los judíos no tuvieron nada que ver. Un día Pilato se levantó enloquecido y decidió que crucificaba a Jesús, y las autoridades judías y los judíos no tuvieron nada que ver. Y, por supuesto, la referencia a que le hacían la vida imposible a las iglesias en Judea y apedrearon a Esteban, o el rey de los judíos mató a Santiago, a Jacobo, olvídense de ello porque va a ser ilegal. Bien.